Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo donde os voy a enseñar cuál es el paso a paso que yo sigo para conseguir unos rellenos sólidos perfectos. Vale chicos, para hacer rellenos sólidos podemos trabajar con diferentes tipos de agujas, ya sea round liner, round shader y round magnum. Las round liner van a ser para espacios pequeños, las round shader para espacios medianos y sobre todo para las esquinitas que no podamos llegar con la round magnum, y con la round magnum vamos a hacer los espacios grandes. Súper importante también en tener en cuenta que las agujas poseen diferentes tipos de grosores, podemos pasar de 0.25, 0.30, 0.35, incluso hay algunas marcas que ya producen 0.40. En este caso vamos a trabajar con un stroke de 0.35, básicamente porque es un calibre un poquito más gordito y va a producir una saturación mucho más rápida que si trabajáramos con calibres de 0.30 o 0.25. Al final el calibre de 0.30 y 0.25 deberíamos llevar un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque al final la aguja es un poco más fina, crea más traumatismo en la piel y para este tipo de trabajo puede resultar en irritación o rotura por sobresaturación. En este caso tenemos una round magnum de 11, ¿vale? De 0.35, long tape, ¿vale? ¿Qué quiere decir long tape? Eso también es importante tenerlo en cuenta. El diámetro de la micropunta, ¿vale? Va a variar. ¿Qué quiere decir? Que según el fabricante puede ser una, por ejemplo, en este caso sería una round magnum de 11, 0.35 long tape. Podría ser medium tape y podría ser short tape. Si la piel es muy elástica, es muy gorda, vamos a utilizar un long tape seguramente, incluso un medium tape. Pero cuando por ejemplo la piel es muy elástica y está muy pegada al músculo, vamos a precisar usar un short tape. ¿Para qué? Para que el trabajo sea mucho más cómodo. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces practicamos y trabajamos con una sola máquina. Por lo tanto, es sumamente importante conocer este tipo de estructuras que poseen los cartuchos para poder equilibrar y ajustar la máquina para que el trabajo sea lo más fácil para nosotros. Vale chicos, entonces vamos a ir poco a poco realizando ciertas prácticas donde yo voy a ir explicando sobre todo el paso a paso que hay que tener en cuenta, sobre todo cómo coger la máquina, cuál es el ángulo de inclinación que tenemos que tener en cuenta respecto hacia la piel para que sea lo más homogéneo posible y claramente poder rellenarlo lo más rápido posible sin crear tanto traumatismo. Tengo una máquina de stroke de 4.5, ¿vale? Voy a trabajar con un voltaje bajo. ¿Por qué? Porque al final el relleno quiero que me quede sólido, entonces quiero trabajarlo poco a poco, ir rellenando poco a poco, ir revisando constantemente. ¿Para qué? Para ver que en todo momento la saturación se está haciendo de forma homogénea. Vamos a ajustar la salida de la aguja. Vamos a trabajar entre 2 y 2.5 milímetros, más o menos sería algo así. La máquina se agarra en estos tres puntos, ¿vale? Dejamos este dedo debajo, estos dos dedos de arriba son los que nos van a permitir completamente tener movilidad, ¿vale? Tenemos dos dedos de apoyo, ¿vale? Lo ponemos en este sentido orientativo respecto a la piel, ángulo de 45 grados, digamos, para que se vea de frente sería más o menos este ángulo. Pero vale, se puede trabajar en dos formas, se puede trabajar tanto en 90 como en 45 grados. ¿Cómo es más efectivo? Digamos que para hacer rellenos sólidos y saturaciones perfectas yo trabajaría 45 y cuando queremos hacer transiciones entre colores es sumamente importante poder tener que trabajar la máquina pues a 90 grados respecto hacia la piel. De esta manera vamos a producir una saturación en el centro dejando los dos bordes libres. Vamos a empezar rellenando este. Cargamos de negro puro. Voy a ajustar el voltaje, lo voy a dejar en 5,8. Ángulo de 45 respecto hacia la piel. Y aquí vienen dos cosas. Si queremos hacer un relleno mucho más compacto, en vez de entrar directamente así, que lo que produciríamos serían líneas, podríamos entrar un pelín de lado. De esta manera, estas mismas líneas que se han producido se quedan un pelín más juntas, como podéis ver. El movimiento sería hacia adelante, ¿vale? Entramos en la piel, hacemos entradas y salidas pendulares con ángulo de 45 grados, con la inclinación que os he dicho anteriormente. Mantenemos el ritmo, la velocidad de la mano en relación al voltaje. Es sumamente importante que controlemos todo el rato el movimiento, que sea completamente homogéneo, que no nos demos prisa, porque si nos damos prisa pasa lo siguiente.
O sea, digamos que si yo no hago este movimiento así y lo hago así, mira lo que pasa. Y mientras más rápido, más espacios vamos a dejar entre los puntos. Cosa que no nos interesa, no sé, al final nos interesa trabajar un poco más progresivo, poco a poco, ¿vale? Saturando el poro. Entramos en la piel, mantenemos. Yo soy muy partidario de cuando estamos haciendo este tipo de trabajo no ir de golpe. ¿Por qué? Porque al final la piel es un órgano, la piel no es un papel y es sumamente importante cuando abrimos la piel primero, luego la siguiente vez que pasemos se va a depositar de una forma mucho más rápida y sin crear tanto traumatismo. Importante también tener en cuenta y conocernos muy bien cuál es el rango de movimiento de nuestra mano. ¿Por qué? Porque el rango de movimiento es personal, cada uno tiene un rango de movimiento. Digamos que las personas que son mucho más altas o tienen las manos más grandes, el rango de movimiento es mayor, y si tienen las manos más pequeñas, el rango de movimiento es menor. Nunca forzar un rango de movimiento que no sea necesario. ¿Por qué? Porque al final no se va a producir la penetración en la piel de forma correcta. Digamos que a lo mejor vamos a saturar en algunos sitios más que otros. ¿Por qué? Porque estamos forzando un movimiento no natural de la mano. Ahora mismo estoy haciendo un movimiento pendular. Digamos que yo entro en la piel, mantengo y salgo. Entro en la piel, mantengo y salgo. Y así sucesivamente. De esa manera que consigo que no me queden escalones. Porque si yo entrase, por ejemplo, así, y lo hago de forma no organizada y no voy controlando las pasadas ni el movimiento y de repente pues lo hago más rápido o lo hago más lento, créanme que luego igualar esto os va a resultar un caos. Es prácticamente imposible de que podáis luego igualarlo. Digamos que vais a tener que estar luego poco a poco rellenando entre huequito y huequito, y al no haber hecho la inyección en la misma capa no se va a ver homogéneo, no se va a ver plano el color. Vamos a limpiar un poquillo. Vale, chicos, entonces voy a terminar de rellenar esto, os enseño el resultado, ¿vale? Y seguimos viendo cosillas. Vale, chicos, así quedaría el relleno sólido negro, ¿vale? Y como podéis ver, en las esquinas no hemos podido aproximarnos mucho. ¿Por qué? Porque al final una aguja de Round Magnum tiene una configuración plana, o sea, es como una pala. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene para dar movimientos circulares. ¿Cómo resolvemos cada una de estas esquinas? ¿Hacho qué? ¿Cansado de dar tantos rodeos, bro? Hermano, tengo una clase gratuita de cómo construyo una nariz realista, donde vas a aprender volúmenes, luces y cómo hacer correctamente la sombra para conseguir ese grado de realismo superior al que tienen los demás. Clic aquí abajo. O bien lo resolvemos con un calibre grande de Round Liner, ¿sabes? Puede ser perfectamente una 14. Al ser una aguja de Round Liner 14, tiene la punta bastante ancha y no incide tanto en la piel, tanto nos permite esquinar perfectamente esto sin tener que profundizar tanto. ¿Para qué? Para que tengamos una curación completamente homogénea. Porque si depositamos, por ejemplo, más profundo de la cuenta, vamos a ver cómo el relleno va a curar por un lado y luego la línea cura por otro. Entonces, como solución a esto, yo voy a utilizar una Round Shader de 9 de 0.35, ¿vale? Seguimos trabajando con el mismo voltaje, 5.8. Ahora, sumamente importante que las agujas de Round Shader no incidan en 45 grados.
tienen que incidir a 90 grados. ¿Por qué? Porque la configuración que tiene una round shader es abierta, ¿vale? No va en forma de cono, ¿vale? Y no va en forma de pala. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que inclinamos estamos haciendo traumatismo en la piel, que no está haciendo su correcto funcionamiento. El funcionamiento correcto de una round shader es que penetre a mayor posibilidad 90 grados respecto a la piel, para que haga su correcto funcionamiento en cada una de las agujas y luego no te pigmente o te haga doble línea por debajo de la piel. Vale, chicos, vamos a hacer movimientos circulares para terminar de completar la figura. Los movimientos claramente son en forma de círculo. La máquina tiene que estar a 90 grados respecto a la piel. Esta aguja también nos permite, en unos casos que se nos queda alguna calvica que otra o algún espacio que tal, poder rectificar también. Una vez tenemos eso, vamos a utilizar una round liner grande, en este caso voy a utilizar una de 14 para terminar de perfilar cada uno de los lados de una forma mucho más precisa que si lo hiciese con una round shader. Al final una round shader, como está abierta, tampoco te define mucho el dibujo, ¿vale? Digamos que te hace como una sombra más circular pero abierta, o sea, te lo deja difuminado. Si queremos ya enfocar, ya pasaríamos a aplicar agujas de línea. 90 grados. Vamos haciendo movimiento pendular y vamos construyendo el borde. Tampoco hace falta incidir mucho en la piel, ya que básicamente tenemos el centro abierto, por lo tanto la aguja va a entrar muchísimo más fácil, sin tanta resistencia que si la piel está completamente cerrada. Vamos a limpiar para ver el resultado obtenido. Como podéis ver, se queda un negro completamente plano, sin scratches, o sea, sin calvas, con el borde completamente definido. No hay un negro más intenso en ninguno de los sitios. Digamos que el negro se ve completamente como si estuviese puesto en la misma capa, ¿vale? Porque es que está puesto realmente en la misma capa. Por lo tanto, la curación va a ser completamente homogénea. Muchas veces vemos tatuajes que el tatuador mismo dice: sí, la línea tarda en curar tanto. Sí, la línea suele tardar en curar más en ciertos tipos de trabajo, pero en tatuajes realistas debería curar igual. Porque nosotros en el realismo al final no hacemos líneas. Construimos las líneas al final para poder generar formas y la forma generar la imagen. Típicos errores que cometemos que hacen que no tengamos este resultado. Yo recomiendo siempre que cuando vayamos a hacer tatuajes de este estilo, donde hagamos rellenos sólidos o tengamos que marcar líneas muy fuertes, trabajemos siempre con calibres grandes, desde los calibres grandes hacia los pequeños. Digamos que vamos siempre a usar primero la Round Magnum, luego lo usaremos Round Shader y luego Round Liner si es necesario. ¿Por qué? Porque al final las agujas de Round Liner son mucho más incisivas, luego las Round Shader son un pelín menos, ¿vale? Y luego las Round Magnum son menos aún. Esa es más o menos la escala que tendríamos que tener en cuenta. Un error muy común de las personas es que suelen hacer esto. Digamos que hacen la línea de esta manera, suelen marcarse primero el cuadro. Tenemos ya la línea marcada, o sea, digamos que ya hemos hecho una incisión en la piel. Ahora, en el momento que nosotros empecemos a trabajar con una Round Magnum encima de esta línea, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque en el momento que estemos pasando una y otra vez encima, ya hemos dejado de pigmento, ya hemos sobresaturado aquí, lo que va a pasar es que se va a abrir, se va a reventar la línea, literal. Es así. Ya aquí tenemos sobresaturación y luego vamos a empezar a pasar capas y capas y capas en la misma profundidad, ¿vale? En la misma capa de piel. Cuando le pasemos encima se va a abrir, 100% se va a abrir. Eso es un error que suele cometer la gente, que hace la línea y luego se ponen a hacer esto.
Ahí estamos incidiendo en la línea que hemos hecho anteriormente, por lo tanto se va a abrir. Vale, otro error muy común que suelen cometer a la hora de hacer rellenos es que cambian el sentido de la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo empiezan haciendo hacia arriba y luego terminan haciendo hacia el lado, que luego cambian el sentido hacia el otro lado, que luego cambian el ritmo y el movimiento de la mano. Todo eso se traduce ¿a qué? A esto. No hay organización, no hay una pigmentación homogénea en la piel, se quedan siempre huequitos y nunca vas a ver un relleno sólido y mucho menos plano. Si quieres que te quede un relleno sólido y plano, tienes que trabajar todo el rato en la misma dirección en la que estás incidiendo sobre la piel. Sí, sé que es un poco tedioso, sé que es un poco tener que estar repitiendo el mismo patrón constantemente, pero bueno, al final, si tú quieres conseguir un resultado tan técnico como este, tienes que seguir el paso a paso que te acabo de enseñar. Vale, chicos, una vez llegado a este punto, ya tendremos que entender que para hacer un relleno sólido necesitamos primero que nada analizar la zona en la que vamos a tatuar, determinar qué tipo de piel es, qué tipo de elasticidad tiene, para luego saber aplicar el stroke correcto. Normalmente vamos a trabajar desde un 4,0 hacia arriba. Es sumamente importante usar un stroke alto, por lo que he explicado en el inicio del vídeo. Lo que tenemos que luego tener en cuenta, sobre todo, son los grosores de las agujas, el diámetro de la micropunta, tener claro cómo funciona cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para que lo integremos en nuestra máquina y trabajemos de forma mucho más tranquila. Vale, chicos, llegado a este punto ya tenemos que haber entendido que para hacer un relleno sólido es sumamente importante elegir bien el stroke con el que vamos a trabajar, un stroke alto, un ángulo de 45 grados de incisión respecto a la piel, saber seleccionar bien el calibre de la aguja para tener una mayor rapidez a la hora de saturar y también tener una organización y un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajemos tranquilamente, que lo construyamos poco a poco y que no nos desesperemos en obtener el resultado. Nos vemos en el siguiente vídeo.